bueno. Recuerden que los mejores días están por venir. Los mejores días para la iglesia de Cristo están por venir. Están por manifestarse. Amén. Recuerde, por ejemplo, les hablo un poquito de la historia de la Biblia. En los tiempos de Noé, ¿cuándo fue cuando Noé vio la mano de Dios poderosa sobre él? Cuando había tribulación en la tierra. La gente de aquí para allá, otros queriéndose subir a la arca con Noé, Noé los, hey, no quisieron, ahora ya no, ya es tarde. Amén. Fue cuando se manifestó la gloria sobre Noé, sobre su familia. Y ahí fue cuando Noé fue más rico, hermano. Fue el hombre más rico de la tierra. El hombre más rico de la tierra, pues se quedó con todo, nomás era él y su familia. Amén. Recuerden otra vez la tribulación de cuando Dios iba a sacar a Israel de Egipto. Había tribulación, desesperación de la gente. Amén. Pero fue cuando el pueblo de Dios fue más bendecido. Es cuando se manifiesta la gloria de Dios sobre sus hijos. Amén. Entonces, si hay tribulación allá afuera en el mundo, aleluya. Porque viene la gloria de Dios sobre sus hijos, sobre su iglesia. Amén. ¿Y nosotros cómo debemos de estar nosotros? Amedrentados, tristes. ¿Qué haré? Ay, Dios santo, por aquí, por allá. No, sino contentos. Amén. Amén. Porque lo mejor para la iglesia está por manifestarse. No hemos visto nada todavía. Si no hemos visto nada todavía. Y Dios prometió que la gloria postrera será mayor que la primera. Así es, amén. Amén. Así que sigamos enfocados en Dios, buscando al Señor. Amén. No le abramos el corazón a las cosas que pasan a nuestro alrededor, a las noticias. No le abramos al temor tampoco, que el temor no es para nosotros. Amén. Rechacémoslo. A veces quiere tocar a la puerta, eso que ni quiere, hermano, que va a querer tocar a la puerta. Temor. Pero dígale al temor, ya estoy curado de espanto. Amén, hermanos. Entonces, los mejores tiempos están por manifestarse. Amén. Súper mejores tiempos nos esperan. Amén. Súper mejores tiempos. ¡Wow! Ya quisiera que el Señor los adelante, ya. Para entrar en esos súper mejores tiempos. Y en las fiestas del Cordero que nos esperan. Las fiestas allá en el cielo. ¡Wow! Ya que el Señor lo adelante. Como dice en Apocalipsis, que le digamos a la iglesia, que diga a la iglesia, ven Señor Jesús, ven, tu iglesia te espera. Amén. Bueno, pero por mientras, pongamos los pies en la tierra, hermano, ya nos elevamos un poco en el espíritu, ¿no? Pongamos los pies en la tierra. Dios quiere bendecirnos aquí también, que miremos su gloria aquí. Amén. Mientras hay tribulación, los hijos de Dios se manifiestan las promesas del Señor. Amén. Así que ánimo. Se tienen que manifestar las promesas, ¿va, Félix? Se tienen que manifestar antes de irnos. Aclame sus promesas antes de irnos, papá. Yo quiero ver mis promesas. Y luego nos vamos. Amén. Sus promesas cumplidas y luego nos vamos. Primero fiesta y luego nos vamos. Amén. Así debemos de estar. Señor, mis promesas, Padre, que se cumplan en el nombre de Jesús. Y luego después vienen las mejores. Pero por lo pronto hay que experimentar algo aquí en la tierra. Mi terreno, Señor. Si Noé se quedó con todo, ¿no? Pero ahora ya vemos más que le hemos creído al Señor. Si a Noé le tocó demasiado terreno, entonces ya nosotros hemos perdido un 50 por 50, bueno, unos 5 acres de perdido.
en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Recuerden que me dieron un poco de tiempo ahora, porque abra su Biblia en Hebreos, busque el libro de Hebreos. Recuerden lo que les estuve hablando la semana pasada. Ahorita hoy en estos 25 minutos vamos a ir más profundo. Hebreos, recuerden dónde está el libro de Hebreos, está cerca de Apocalipsis, por ahí donde está Santiago, donde está el apóstol Charlo, está Tesalonicenses, Colosenses. Hebreos 12. A ver si la pastora me la lee en otra versión, porque mi teléfono se me olvidó, mi carro. Hebreos 12:2. Vamos a leerlo otra vez con el que comencé el domingo pasado. Sí, por favor. 12:2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor y junto al trono de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuál es el punto principal de aquí? Es que nos enfoquemos, no removamos la vista de Jesús, el autor y consumador, y está a la diestra del Padre. Amén. Ahí tenemos que llegar nosotros. Amén. Dios ahí nos quiere llevar. Hay un versículo en la Biblia que dice que estamos sentados con Jesús en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces no pongamos nuestros ojos en las demás cosas. Cuando dice la Biblia que no pongamos nuestros ojos, es que andemos creyéndole, por lo cual Jesús vino, anduvo, murió y resucitó y está a la diestra de Papá Dios. Amén. Que nos enfoquemos en eso y no en lo que pasa a nuestro alrededor, no en lo que esté pasando en la tierra. Amén. Recuerden, por ejemplo, cuando Moisés llegó para sacar a Israel de Egipto, un poquito Israel se concentró en lo que estaba pasando en sus alrededores, movieron sus ojos, amén, de las promesas del Señor y comenzaron a pelear con Moisés. Pero después Dios se movió en lo sobrenatural, amén. Ellos le llamaban señales, hizo señales y ellos otra vez se volvieron a enfocar en las noticias que les traía Moisés. ¿Cuáles noticias les traía Moisés? Que Dios nos llamaba para cosas preciosas, hermosas. Amén. Entonces lo mismo nosotros en este tiempo, hermanos. Nosotros ya no vino Moisés, vino Dios encarnado en su Hijo Jesús a traernos y decirnos, enfóquese en mis noticias, amén, no en lo que vaya a pasar alrededor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Amén. Vamos un poquito a Romanos 8:2. Y comienzo a profundizar un poquito, 15, 20 minutos. Y nos vamos temprano. Amén. Dice Romanos, vamos a leer desde el 1. Romanos 8, 1 y 2, lo tienen todo. Romanos está a un lado de Hechos. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, el Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén.
Esto es otra cosa de los que miramos en Jesús, hermanos, o de los que andamos en Jesús. Tenemos que subir se puede decir, un escalón arriba. Amén. Andar en la carne es andar abajo. Andar en el espíritu es andar un escalón arriba. Amén. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Amén. Entonces, hermanos, como tengo que ir un poquito más profundo, los que están mirando a Cristo Jesús, ya no lo miran, ya no andan conforme a la carne, sino los que miran realmente a Cristo Jesús son los que andan en el espíritu. Amén. Amén. Cristo ya anduvo un tiempo en carne y lo mirábamos. Amén. Lo mirábamos porque Él anduvo en carne, en un cuerpo como el nuestro, y lo mirábamos. Pero ahora Cristo ya abandonó esa estadía o ese cuerpo y ahora está en otro cuerpo, en un cuerpo espiritual. Amén. Por tanto, demanda que sus seguidores, que los que han puesto su mirada en Él, suban también arriba para tener encuentro con Él. Amén. Para poder entender a Cristo Jesús. Tenemos que subir un peldaño arriba, un escalón para arriba. Amén. Un step arriba para poder entender las cosas de Cristo, hermano, lo que Él nos trajo. Amén. Porque mucha gente hoy en día, hermanos, aún siendo cristianos, pero como están un paso abajo de Cristo, y dicen, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué esto que está pasando en la tierra? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? Amén. ¿Por qué? Porque ellos están un nivel abajo. Cristo, los que realmente miramos a Cristo estamos arriba. ¿Qué es estar arriba? Andar en el Espíritu. Amén. Y para andar en el Espíritu Dios nos demanda, amén, disciplina. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el deporte. Amén. En el deporte, usted sabe, hay un montón de deportistas, pero ¿quién es el que sobresale hacia arriba? ¿Quién es el más famoso, el más importante, el que es mejor del equipo? El que el que se apega a la disciplina más que todos. Hay un deportista está en California, que es de la UFC, no sé, ves que ahí se puede echar de todo, hermano, patadas, brincos y de todo, pero que traen un guantecito que nomás sacan los dedos estos. Amén. Él fue un tiempo fue de los mejores y era un latino. Amén. Yo la primera vez que vi una pelea de él, iba a pelear con un americano blanco, hermano, bien así, acá así. Yo dije, pobre de este latino, este lo va a hacer polvo, pensé yo entre mí. Y usted miraba latino, bien así, normal. Él se miraba normal, sin músculos, un poquito entrenado. Ustedes saben, un poquito se les mira su rostro de entrenamiento que tienen, pero sin músculos, así, normalito. Dicen, Dios santo, este lo va a hacer polvo, del cuero al tote, hermano. Tiene sus manos tan grandes que manda a hacer sus guantes especiales. Amén. Cuando yo lo miré que iba a pelear, dije, wow, este lo va a hacer polvo. Pero no, hermano, los presentaron, comenzaron y se aventaron a golpes, hermano, y el latino lo traía y se dieron unas, usted sabe que ahí se tiran al suelo, se revolcan en el suelo y se hacen para allá, para acá. Amén. Y cuando menos se acuerda, el latino estaba sobre él, le estaba dando y dando. Durante casi esos rounds son de 5 minutos, casi para terminar el round, el latino lo nuqueó. Lo dejó con sangre por todos lados, porque ahí no se paran. Si hay sangre, no se para y siguen echando golpes. Amén. Pero ya después le preguntan al latino, ¿cómo le hiciste? Yo quería ganarle a él. Dijo él, tuve que entrenar y ser más disciplinado que él. Cuando yo estaba oyéndolo a él comentar y decir, wow, todos los músculos no sirven. Y uno se asusta por el músculo, hermano, la corpulencia de esos
Ya ven, los luchadores también como están bien corpulentos, así. Wow, comencé yo a meditar. Wow, entonces los músculos y el cuerpote, hermano, porque era un hombre como de 6, un poquito más de 6 pies. El latino llegaba casi a los 6. Él tenía un poquito más de 6 pies. Se llama Caín Velázquez, el latino, sin músculos, sin nada. Dije, wow. Wow, hermano, cuando yo miré esa pelea dije, al latino lo van a hacer polvo este güero. Pero no, hermanos, ¿cuál él dijo que era no dijo los músculos, no dijo cuánto entreno, sino su disciplina, comprometido con lo que iba a hacer. Amén. Aún los otros deportistas, yo oí también un comentario que él dijo, si yo quiero ser mejor que él, tengo que entrenarme, capacitarme y tener una mejor disciplina que él. Por ejemplo, yo he oído a algunos deportistas en el fútbol, dicen, este es el mejor. La otra vez estaba oyendo a un argentino que jugó con Cristiano Ronaldo un tiempo, dice, wow, todos no miran a Cristiano, lo miran lo que él hace y todo, pero ellos no saben cuánto entrenas. Cuando yo llegaba al entrenamiento, yo pensé, dije, no, yo voy a ser el primero. Cuando llegué al entrenamiento, ya tenía 2 horas ahí antes de que yo llegara. Ya estaba 2 horas adelantado entrenando. Amén. Entonces, en Dios, en Cristo Jesús, es así. Cuanto uno más se compromete para Él, uno más mira la gloria de Dios. Amén. Nosotros miramos las personas, cómo las usa el Señor y todo, pero ellos están comprometidos. Comprometidos. Amén. Por ejemplo, nosotros queremos ser fieles seguidores de Cristo, mirar a Cristo Jesús. ¿Cómo podemos hacer, hermano? Andar en el Espíritu. Cristo ahora está en el Espíritu. Amén. La otra vez miré un testimonio con Timmy Joshua, hermano, una jovencita. Estaban ahí ministrando y de repente comienza, oh Jesús, Jesús, oh Jesús, allá. Y ella estaba mirando a Jesús. Yo miraba mucha gente que las cámaras, ¿no? Ahí pasan las cámaras, miraba mucha gente que le hacía allá, pero yo he dicho a la gente, si yo no miro nada, ¿dónde está Jesús? Porque ella lo estaba mirando en el Espíritu, en el Espíritu. Amén. Entonces nosotros, si realmente soy un genuino, enfocado en Jesús, como dice en Hebreos 2, hermanos, puesto los ojos en Jesús, tengo que andar en el Espíritu. Ese es un genuino seguidor de Cristo. Si yo digo que soy un genuino seguidor de Cristo, tengo que conocer el ambiente espiritual. Tengo que saber del ambiente espiritual. Amén. Porque uno que anda en el Espíritu ha crucificado la carne. El apóstol Pablo lo decía así. Parece que está en Gálatas 2:20. Dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esa es una persona que ha crucificado la carne. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Esa es una persona que está mirando, enfocada en Cristo Jesús. Amén. Y para llegar allí, hermano, andar en el Espíritu, esto es esencial. El ayuno, la oración, la lectura de la palabra bien disciplinado en nuestra vida es esencial para andar en el Espíritu. Amén. Es esencial. Cuando uno ayuna, está matando la carne. Cuando uno ayuna, está muriendo uno en lo natural, pero comienza a vivir uno en el Espíritu, hermano, para entrar en lo sobrenatural. Y esas son las señales que seguirán a la iglesia de este tiempo, hermanos. Estas son las señales que seguirán a la iglesia de este tiempo, que es una iglesia espiritual, hermano. Y el que anda en el Espíritu, hermano, nadie puede en contra de él. Nadie puede en contra de él o de ella. Amén. En otras palabras, no hay cavidad para el temor, no hay cavidad para uno distraerse. Amén.
andando en el Espíritu. Pero cuando uno no anda en el Espíritu, cualquier mosca lo distrae. Amén. Entonces Dios nos llama a esta iglesia de este tiempo, que va a ser la iglesia de Cristo, nos llama a andar en el Espíritu. Y eso realmente son los que están enfocados en Él. Los que andan en el Espíritu son realmente los que cubren Hebreos 2:2, enfocados en mí. Amén. Vamos a Apocalipsis o Revelaciones 1. Ustedes saben dónde está Revelación. Realmente los que andan en el Espíritu son los que hacen fiesta, hermano. Busque Revelaciones 1 y vamos a leer 9 al 11. Vamos a leer 9 y 10 nada más. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestro en la tribulación. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba yo en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. 10. Estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Como dice el apóstol Juan, que estaba, hermanos, en la isla de Patmos. Y como dice que estaba en el Espíritu. ¿Por causa de quién? De la palabra y del testimonio. Amén. Entonces, Juan el apóstol, hermano, fue exitoso en Cristo Jesús. ¿Por qué fue exitoso? ¿Por qué lo remarca aquí? Dice que estaba en el Espíritu. Y oí a Jesús. Oí a Jesús. Amén. Entonces nosotros queremos la dirección. ¿Por qué mucha gente dice, bueno, si yo le pregunté al Señor esto y aquello y no me contesta, no me habla, no, nada? Y mucha gente por eso se va para atrás. Porque ellos quieren verlo, oírlo en una forma natural. Hermanos, si a alguien se le manifiesta a Cristo de una forma natural, ¿sabe qué pasa con esa gente? Se asusta. Cuando uno está naturalmente cuando uno es natural, cualquier ruido lo asusta, ¿no? Amén. Pero ¿por qué lo asusta a uno? Porque uno está en la carne o en la naturaleza caída que heredamos de Adán. Amén. Y en eso todo nos asusta, hermanos. Por eso es que Papá Dios nos llama a subir un paso arriba. Amén. Para nosotros poder entender a Jesús. Amén. Y poder ser testimonios de qué dice el apóstol Juan, que él era testimonio de la palabra y del testimonio de Cristo. Amén. Amén. Cuando uno anda en el Espíritu, hermanos, cuando uno está cumpliendo la palabra. Amén. Y cuando uno da un excelente testimonio de Cristo. Pero para eso tenemos que subir arriba, hermano, en el Espíritu. Mientras le pueden decir a uno, bueno, ¿y usted qué iglesia va? ¿Qué hace? ¿Qué? Pues yo voy a una iglesia ahí, por allá está. ¿Pero qué? Luego hay algunos que preguntan, ¿no? ¿Por qué hablan allí? ¿O qué doctrina tienen? Pues yo no sé qué doctrina será, pero yo ahí voy. Eso no es una buena explicación, hermano, de dar testimonio de Cristo. Amén. Una buena explicación sería así: Dios me ha tocado, Jesús me ha tocado, Él vive, Él es real, lo he experimentado. Oh, wow, ¿usted ha experimentado Cristo? Sí. Muchos de ellos se burlarán de uno, pero muchos quedarán, como cuando andaba el apóstol Pablo predicando. Muchos se burlaban del apóstol Pablo, pero otros se unían con él. Amén. Entonces, cuando nosotros podemos dar buen testimonio, amén, es cuando andamos en el Espíritu. Nada nos
nos hace menos. Amén. Amén. Sea usted estudiado o no sea usted estudiado. Amén. Haya tenido esa oportunidad o no. Amén, hermanos. Amén. Pero tenemos que subir un poquito más arriba. Andar en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu, hermanos, no es suficiente ir a obtener un doctorado bíblico. No es suficiente grabarse la Biblia de tapa a tapa. Amén. No es suficiente eso. Para andar en el Espíritu, estas son las armas principales para andar en el Espíritu. Ayuno, oración, lectura bíblica son esenciales para andar en el Espíritu. Y es ahí donde está el pero, hermanos, para la iglesia. Es ahí donde se atora uno, ¿no? Cuando le están hablando a uno de las promesas, fiesta. Hermano, pero ya tratamos de ir a la práctica, ya la fiesta se baja, la fiesta. Se apagó un poquito la fiesta, hermanos. Pero esto es así. Y Papá Dios nos quiere forzar y llevarnos hacia allá, andar en el Espíritu. Porque para los que andan en el Espíritu, nada es imposible. Nada es imposible. Y entonces sí, estoy enfocado cumpliendo Hebreos 2:2. Ando enfocado en Cristo Jesús. Por eso que el apóstol Pablo, hermano, nada lo pudo apartar del amor de Dios. Porque él andaba en el Espíritu. Él andaba en el Espíritu. Y ahí tenemos nosotros que llegar. Porque si no, un COVID-19 nos aparta del amor de Dios. Creemos más en el COVID que en 19, 29, ¿qué es? COVID-19. Ya le subí. Amén, hermanos. COVID-19 nos aparta del amor del Señor, hermanos. Pero no, al contrario, Dios quiere que vayamos más para allá, para adelante. Confrontar cada situación que nos quiera parar. ¿Cómo yo la confronto? Ir así, valiente, pelear, no. Simplemente no tener temor. Sea la persona normal que uno debe de ser. Eso es usted confrontando la situación. Amén. Sea normal, no se asuste. Que ya la Biblia, ya Papá Dios nos anunció que todo eso va a venir sobre la tierra. Pero que no es para nosotros, hermano. Que no es para nosotros. Amén. Por eso es que podemos dar buen testimonio cuando subimos a andar en el Espíritu, hermano. Mientras se acobarda uno, amén. Otra de las cosas que dice aquí, en Hebreos, por ejemplo, dice que los que andan en el Espíritu, no hay condenación para ellos. Entonces uno actúa como un condenado sincero, cuando ya vino Cristo para no actuar así. Amén. En Romanos 8:2 dice que no hay condenación para los que andan en el Espíritu, no los que andan conforme a la carne. Por eso es que a veces uno se pregunta, bueno, yo soy cristiano de tanto tiempo y no miro algo en mi vida, algo. Amén. ¿Por qué? Porque no andamos en el Espíritu, hermano. Las promesas de Dios se van a cumplir para los fieles. Amén. De Dios. Los que andan en el Espíritu. Los que andan en la carne, tú están acá abajo. Eso no pueden conquistar porque están acá abajo. El temor los tiene detenidos. Amén. La carne nos detiene, hermanos, de realmente conquistar. Amén. Otros pueden decir, no, es que ya tengo 60 años. Otro puede decir, no, es que yo estoy muy joven. Los que andan en el Espíritu, no, hermano. No importa si tienes muchos años, si tienes poquitos, Él va para adelante. Él va para adelante. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Filipenses. Filipenses 4, vamos a leer el 18 y el 19. Amén.
Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿cuánto no hemos leído este versículo? Filipenses, casi la mayoría, toda la gente se lo sabe de memoria. Filipenses 4:19. Pues, sí, pues Dios suplirá todas nuestras necesidades en Cristo Jesús. Pero ¿cuánto las tienen suplidas? ¿Cuánto realmente se ha cumplido este versículo en ellas, hermano? En ellos, en la iglesia. ¿En cuántos, hermano? Fíjese el apóstol Pablo lo que dice en el 18, pero todo lo he recibido, lo tengo y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido a Epafrodito, que lo enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Cómo dice que estaba el apóstol Pablo, hermanos? Tengo en abundancia, decía el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿En qué se mantenía el apóstol Pablo? En Cristo Jesús, en el Espíritu, en el Espíritu. Amén. Tenía ayudas, tenía gente, abrió un montón de iglesias. Amén. ¿Pero por qué? Porque estaba y se mantenía en el Espíritu. Entonces, esa debe de ser nuestra meta, hermanos, mantenernos en el Espíritu. Amén. Mantenernos en el Espíritu. Ese debe de ser nuestro blanco, nuestro buscar. Como un luchador o un deportista, su meta es salir con el trofeo de donde quiera, donde vaya a participar. Nuestra meta como hijos de Dios es andar en el Espíritu. Y cuando nosotros andamos en el Espíritu, conquistamos lo que es de nosotros. Lo podemos disfrutar también lo que es nuestro. Amén. Y cuando andamos en el Espíritu, hermano, ¿qué más podemos hacer? Podemos compartir con los demás de nuestras conquistas. Podemos compartir con los demás. Pero ¿qué vamos a compartir si no hemos conquistado nada? Amén. Para poder conquistar, hermanos, tenemos que andar en el Espíritu. Amén. Y cuando uno anda en el Espíritu, dice la Biblia que para el que anda en el Espíritu no hay ley. ¿Qué quiere decir que no hay ley? Quiere decir que, hermanos, Él todo lo entiende, todo lo comprende y todo lo hace para Dios. Por eso el que anda en el Espíritu, hermanos, no se siente más de lo que Él es. Amén. El que anda en el Espíritu, usted no lo va a ver hablando de cosas, dijo el apóstol Pablo, de cosas que no convienen, que ni siquiera se deben de pronunciar entre nosotros. De cosas, se lo vuelvo a decir de otra manera, en cosas carnales que no aprovechan. Él siempre anda hablando de Dios, siempre anda con canticos y alabanzas, amén, y meditando en el Señor. No es que una persona que anda en el Espíritu tiene que traer alas y andar flotando en el aire, no, hermanos, sino qué es lo que habla, qué es lo que piensa, qué es lo que dice. Así se conoce la persona. Y si ustedes son un poquito, hermanos, si nosotros somos un poquito espirituales, viene alguien más espiritual, lo captamos luego. Y no lo comenzamos a juzgar. Amén. Esa es otra de las cosas, hermanos. La gente que no anda en el Espíritu juzga a medio mundo. Y come todos los días tacos al pastor. Tacos al pastor, hermanos. Cena tacos al pastor. Desayuna tacos al pastor. Pura comida santa. Pura comida santa. Pero el que anda en el Espíritu, hermano, ve las debilidades de los demás y no los condena. Ruega por ellos a Dios. Por eso esa es la esencialidad de una persona, hermanos, que seguimos a Dios. Ni condenamos a los que andan allá afuera, hermanos. Los que no quieren con Cristo, amén. Sino rogamos por ellos.
como rogaba el apóstol Pablo. Amén. Rogaba por ellos. También entre el montón hay algunos que hay que sentenciarlos, ¿no? Pero por la gran mayoría él rogaba por ellos. Amén. La persona que anda en un espíritu religioso todo condena. Este porque no usa saco, aquel porque no trae corbata, aquel porque no se vistió, aquel está tocando y no sé qué. Se le trabó la lengua y alguna palabra no la dijo, se brincó la alabanza. Amén. Ya lo está condenando, hermano. El que anda en un espíritu caído, eso es lo que hace, condenar a medio mundo. Y todo eso, lo más que dice esas personas también, todo es del diablo, no, aquello es del diablo, aquello también es del diablo, aquello. Dios santo. Los que están poseídos por un espíritu religioso, hermano, así le hacen. Wow. Y no, yo creo que aquí deben de tener una cruz, en lugar de esa televisión ahí. No. Aquella persona, no, creo que se debe tapar un poco más. Ese es el que anda poseído por un espíritu religioso. Pero el diablo, Cristo vino ¿a qué? A despojar al diablo de todo y darnos todo a nosotros, hermano. El diablo no tiene nada, no más que el infierno seguro, eso es lo único que él tiene. Él no tiene nada, hermano, ni un animal, ni aquel animal es del diablo, aquel otro, y aquel otro, nada es de él. Cristo vino, se apoderó un poquito de eso el diablo, Cristo vino y lo despojó. En el nombre de Jesús. Pero para eso, para nosotros andar así, hermanos, tenemos que subir un escalón más arriba y andar en el Espíritu. Andar como decía el apóstol Juan. Y estando yo en la isla de Patmos, y estando en el Espíritu, oí una gran voz. Amén. Vamos a oír. Yo he oído algunos testimonios con Tim y Joshua, hermanos, de algunos brujos pesados. A veces sí son brujos pesados. Amén. Que oyen los demonios, pero dicen, esto nomás lo oigo yo, no lo oye mi esposa ni mis hijos. Amén. Los demonios le hablan a ellos, le hablan al brujo y nomás él los oye. Amén. ¿Por qué? Porque nomás él puede entender lo espiritual. Asimismo nosotros. Por eso es que a veces usted puede decir, wow, aquí está la presencia del Señor, aquí está el Señor. Y algunos no, tampoco. Oh, aquí está Dios, puede pararse alguno por aquí está Dios, wow, aquí está. Y otros, ¿dónde está? Porque recuerden que Dios es espíritu. Cristo abandonó su cuerpo carnal, natural, y subió a donde estaba antes, espíritu también. Y nos está invitando a la iglesia a subir para poder entender de él, hermanos. Para poder entender las escrituras, hermanos. Recuerden, ¿quién es el que nos va a revelar las escrituras? El estudio teológico que nos ofrecen por allá, otro que nos ofrece por acá, otro doctorado, algún maestro muy educado en la palabra, que se la sabe muy bien, la cita punto y coma. No, hermanos, el que nos va a revelar la palabra de Dios es el Espíritu. Pero nosotros tenemos que subir a la estatura de andar en el Espíritu, para nosotros entendernos con el Espíritu. Amén. Entonces nosotros nos podemos entender con él. Por eso es que a mucha gente comienza a leer las escrituras y le aburre. Porque a la persona que le aburre la estás leyendo naturalmente. Natural, para una persona natural esto es historia. Es pura historia. Pero si la comenzamos a leer de una manera diferente, con ayuno, con oración, amén. Wow, de repente se le comienzan a revelar las escrituras. Wow, el Señor me habló. Usted sabe que el Señor le está hablando cuando usted lee algún párrafo de la Biblia. Pero si yo ando en mi naturaleza caída adámica, no, esto me aburre. No, yo no la leo porque me aburre. Amén. Por eso las cosas de Dios son para los que andan en el Espíritu. Y ahí nos está llamando el Señor a subir, hermanos. A subir. Amén. Andar en el Espíritu. Amén. Vamos a Primera de Pedro.
Le doy dos versículos más. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3 y vamos a leer el 15. ¿Lo tienen? Dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, reverencia ante todo el que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, que les platicaba unos minutitos atrás. Para aquellos que demandan, ¿qué esperanza tienen ustedes? ¿Ustedes por qué se miran así como más calmados, como que no andan turbados? ¿No miran lo que pasa en la tierra? Amén. Pero ¿qué dice el 15? Luego al comenzar, sino al santificar, hermanos. A Dios el Señor en vuestros corazones. Santificar quiere decir, hermanos, que somos apartados, como somos apartados, que nos purifiquemos. Y que lo que sale de nuestros corazones agrade al Señor. Ya no me va a salir chisme, ni Señor, ¿por qué no me has bendecido? Ni queja, hermanos, como sucedió con los israelitas en el desierto. Y por eso no entraron a la tierra prometida. Eran pura queja y pura queja, hermanos. Ellos eran tres cosas: queja, queja y queja, hermanos. ¿Cuál fue su gran problema de ellos? Que, hermanos, no andaban en el Espíritu. Amén. Pero ahora nosotros tenemos esa gran oportunidad. Cristo nos abrió la puerta de que todos andemos en el Espíritu. Y el que anda en el Espíritu, ¿qué dice aquí? El apóstol Pablo, ¿qué escribieron aquí? Que dijo el apóstol Pedro, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando yo ando en el Espíritu, hermano, la esperanza que yo traigo se manifiesta. ¿Cómo se va a manifestar? Es que no estoy perturbado. Es que lo que pasa en el mundo no quita mi paz de mi corazón. No quita la paz de mi corazón. Porque yo tengo aquí en mi corazón al príncipe de paz, a Jesús. Amén. Pero para que eso suceda tengo que andar en ayuno, oración, lectura bíblica, comprometido con las cosas del Señor. Amén. Dándole tiempo a estas cosas. Como un gran deportista le da mucho tiempo a su disciplina, el entrenamiento, porque quiere llegar a ser el número 1. Aquí nosotros le podemos dar disciplina, ayuno, oración, porque queremos llegar con el número 1. Queremos tener contacto con el número 1, que es Cristo Jesús. Amén. Tiene que haber purificación en nuestros corazones. Ya no ser gente de doble ánimo. Mañana quiero, ahora ya no. Paso mañana otra vez y luego ya no. Eso es gente de doble ánimo. Eso les habló Elías, hermano, allá en Segunda de Reyes. Los confrontó al pueblo de Israel y les dijo: ¿hasta cuándo ustedes serán gente de doble ánimo? Si creer en Dios, a Dios. O si quieres irte con los Baales, váyase con los Baales. Los confrontó, hermanos. Amén. Así que ánimo, hermanos. Nosotros estamos llamados para cosas grandes, para ser cabecera de montes, para andar siempre adelante y no atrás. Hemos sido llamados para eso. En el nombre de Jesús. Que nada ni nadie apaque o detenga nuestro llamado en el Señor. Nada ni nadie detenga nuestro llamado en el Señor. Así pasen cosas en esta tierra o no pasen. Que nada detenga nuestro llamado en el Señor. Cada uno tenemos un llamado.
Amén. Y hay de usted, hermano, si no hace caso al llamado, si no le da tiempo al llamado. Amén. Dijeron, hermano, en aquellos muchos tiempos atrás, mira, tenderle la cama allá al diablo, al infierno. Va a ir allá con Don Sata. Amén. Demos un último versículo, pasamos a la Santa Cena, Efesios 2. Enfoquémonos, hermano. Saquemos fuerza. Me decía, no me acuerdo qué fue el que escribió esto, que de la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Efesios 2, y vamos a leer el 12 y 13. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, hermanos. ¿Se acuerdan de aquel tiempo cuando estábamos sin Cristo en nuestros corazones? Sin esperanza, sin Dios. El 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cerca de Cristo, hermanos. El sacrificio, el hacer, amén, nos hizo cercanos, nos acercó, hermanos. Por tanto, enfoquémonos más para acercarnos más y más, hermanos, y andemos en el Espíritu, amén. Porque en otro tiempo estábamos así, hermanos, sin ciudadanía, amén. Y ahora tenemos la mejor ciudadanía, hermanos, que no es la de aquí, que no es de esta tierra, amén. La ciudadanía para entrar a los cielos, la ciudadanía del cielo. Amén. ¿Cuántos queremos llegar allá? Todos, hermanos, queremos llegar, pero ¿qué estamos haciendo para poder llegar? Ese es el punto principal. ¿Qué estamos haciendo para llegar allá? Amén. Si nomás vengo a la iglesia los domingos y los domingos leo la Biblia, no es suficiente. Recuerden, le dije que le iba a hablar más profundo, no es suficiente. Yo predicar la palabra para llegar al cielo no me es suficiente. Tengo que hacer más allá que tan solo predicársela a ustedes o enseñar la palabra. No me es suficiente aún para un predicador. Amén. ¿Cuál es lo suficiente? Subir al Espíritu, mantenerme allí y vivir allí, hermanos. Fuimos vividos para eso, hermanos. Y cuando usted y yo y todos alrededor de la tierra que reciben a Cristo andamos allí, hermanos. Eso es andar en lo sobrenatural. Cristo vivió y anduvo, hermano, en el Espíritu, desde aquí, desde la tierra. Amén. Por eso es que cuando necesitó cruzar el mar, hermanos, como él andaba en el Espíritu, simplemente caminó sobre el mar y no se hundió porque andaba en el Espíritu. Amén. Cuando Daniel y sus amigos los metieron al pozo, a Daniel principalmente lo metieron a los leones, no se lo pudieron comer, porque un espíritu no se puede comer. Amén. Los leones golían y no golían nada, porque no había nada de carne en él, era espíritu. Daniel era espíritu. Amén. En el nombre de Jesús. Todos nosotros como genuinos seguidores de Cristo, cumpliendo Hebreos 2:2. Amén. Tenemos que subir y andar y mantenernos allí. Amén. Porque si no va a venir Cristo por su iglesia, hermanos, y ni cuenta nos vamos a dar. Ni cuenta nos vamos a dar que vino Cristo. Nos vamos a dar cuenta cuando algunos ya no estén. Porque ese es un encuentro privado que vamos a tener con Dios.
con Jesús. Recuerde que cuando Jesús venga por su iglesia en esta segunda venida, no va a bajar a la tierra. Amén. No va a bajar a la tierra. Dice que nos espera en el aire, vienen los ángeles y nos llevan con él. La gente se va a dar cuenta porque familiares, amigos, conocidos ya no van a estar. Por eso se van a dar cuenta. Pero esto es algo privado para los que andan en el Espíritu. Recuerde que el que anda en el Espíritu todo capta, todo lo sabe, todo lo entiende. Amén. Y el que no anda en el Espíritu anda a tientas. Será por aquí, será por allá. Amén. Él sabe quién es, el que anda en el Espíritu sabe quién es, qué está haciendo aquí en la tierra. Amén. El que no anda en el Espíritu, hermano, ese a todo le entra, todo le da y a nada le pega. Todo le quiere hacer por aquí, allí, allá, y a nada le pega. Amén. Pero nosotros somos llamados a andar en el Espíritu. Jamás nosotros podemos, hermanos, en el nombre de Jesús. Si nuestros antepasados pudieron, ¿cómo no vamos a poder nosotros? Si Elías y Eliseo pudieron antes del sacrificio de Cristo, ¿cómo no vamos a poder nosotros que ahora está el sacrificio de Cristo de por medio? Amén. Como decía Isaac en la alabanza, hermano, vienen cosas peores para esta tierra. Esto no es nada. No es nada, hermano. Lo que está pasando no es nada. Pero ¿cómo nosotros lo podemos asimilar cuando andemos en el Espíritu? Cuando lo andemos en el Espíritu, nomás lo miramos. Pero no nos asusta ni pasa nada. Si al caso nos llega a tocar, solamente es para experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Para tener un encuentro con el Señor. Miro la gloria de Dios, o tengo un encuentro con el Señor porque me lleva. Amén. Y los que andan en el Espíritu no se asustan por esto que voy a decir. Los que andan en el Espíritu no se asustan por esto. Lo mejor que le puede pasar a un cristiano, hermanos, es irse con el Señor. Es irse con el Señor. Lo mejor que me puede pasar a mí en esta tierra es pegar el bolido con el Señor. Amén. Una vez íbamos yo y mi esposa íbamos platicando, ¿no?, con otra persona que llevábamos allí. La persona se asustó nada más porque yo dije, bueno, si mi esposa se llega con el Señor, pues yo me consigo otra esposa. Y por eso se enojó. Pero ¿cómo usted, pastor, dice eso? ¿Por qué? Pues, si lo quieren, o al revés, ¿no?, puede suceder. No se debe uno, pero cuando uno es natural, con la mente caída, uno se asusta por eso. La menciona, hay muchas iglesias, hermano, que usted no puede mencionar al diablo porque se asusta. La muerte mucho menos, no la pronuncia aquí, por favor. Porque se asustan. ¿Por qué? Porque viven una vida caída, aún de recibido a Cristo, hermanos. Aunque hayan recibido a Cristo de todo corazón, viven una vida caída acá abajo. Amén. Y todo lo que se habla del púlpito los asusta, hermanos. Yo pasé por allí, hermano. Por eso le digo esto, muchas cosas que se hablaban del púlpito a mí me asustaban. Una vez oí esto del pastor, me molestó mucho. Dijo, estaba hablando el pastor, ¿no?, de que nos quería usar al Señor. Dice, pero hay uno que lo usa el Señor y ese es malo, malísimo y malo, que era el diablo. El Señor así lo usa. Yo dije, wow, si yo estoy tratando de ayunar, de santificarme para que el Señor no use este diablo, y así lo usa, hombre. Dios santo, yo no lo podía creer, hermano. Lo que me molestó es que yo no lo podía creer. Amén. Pero es así, hermanos. Es así. Pero yo tú andaba acá abajo cacaraqueando como las gallinas. Cacaraqueando. Cuando uno acá abajo todo le molesta. Ay, es que, ¿cómo hablan de la ofrenda? Ah, se molesta. Ay, ¿cómo se tardan los salmistas cantando? Yo que canten dos y ya, vámonos. Ay, se tardan 2, 3 horas, hombre, ¿cómo? ¿Para qué tanto? Ya vamos, Dios existe en todo lugar. Por eso es que andar acá, que andar acá. Cuando nosotros andamos acá dominamos todo, nada nos domina.
Eso quiere decir que esas personas son dominadas por todas esas cosas que hablan y dicen. Cuando usted anda acá, anda en paz, hermano. Ahí sí anda con la paz de Dios. Cuando usted anda acá. Algunos se portó mal. Bueno, allá él va a pagar por lo que haga. Otra persona, usted mira en el trabajo, hay alguien que hizo algo malo. Bueno, pues ya no se amedrenta uno. Algún familiar o algo. No. Ya no se ponen a llorar por cualquier cosa, hermanos. Amén. Por eso papá Dios nos quiere en el Espíritu, hermanos. Y es algo glorioso andar en el Espíritu. Es algo glorioso, hermanos. Es algo glorioso andar en el Espíritu. Es algo glorioso. Le digo, hermanos, yo he tenido unas entradas, esas son unas entradas. Mantenerse cuesta un poquito, pero sí se puede. Hermanos, uno parece que anda uno en el aire. Cuando uno anda en el Espíritu, parece que uno anda en el aire. Y con eso termino, no hace mucho tiempo, hermano, miré una liberación que hizo TV Joshua a una familia. Yo no sé si usted la ha visto, por ahí está en YouTube. Yo la he querido encontrar otra vez, no he podido, pero la voy a encontrar otra vez, necesito verla otra vez. Era una familia y el esposo, el papá de la familia era el principal brujo o el principal que cargaba el demonio. Amén. Y Tim Yosa comienza a hablar con él y comienza a decirle que va a pasar por liberación y todo. Y comienza a platicar con él. Y le dice, el brujo le dice a Tim Yosa, tú eres el único que has visto. El único que él dice así, es el único que me has visto. Porque mis pies no tocan el suelo. Dice, yo ando en el aire. Dice, yo he ido a muchas iglesias y tú eres el único que me has, en otras palabras, diciendo palabras de nosotros, me has descubierto que mis pies no tocan la tierra. Amén. Entonces, T.B. Joshua lo libera, le ministra liberación, lo libera y todo. Y después de la liberación, T.B. Joshua da una enseñanza de 5 minutos. Ya ven, hermanos, le dice a la iglesia, ya ven. Si que andaba operando a través de un demonio dice que sus pies no tocaban la tierra, continuar nosotros que andamos en un espíritu súper mayor. Entonces a mí cuando yo estaba oyendo él decir eso, con razón, cuando yo he entrado un poquito más en el espíritu me siento como que se anduviera en el aire, porque es así. Si brujo andando poseído por un demonio se sentía, decía él que andaba en el aire, y si es cierto, andan en el aire. El cuerpo natural pues toca lo natural, hermano, porque es natural, pero él en sí anda en el aire. Amén. Pero ellos allá en África, hermanos, están tan impuestos a estar poseídos por estos demonios que T.B. Joshua lo libera y ¿sabe qué hizo? Él se puso a llorar. El Señor se puso a llorar. Estaba llorando. Y dice, T.B. Joshua, ¿por qué lloras? No, es que ahora de qué voy a vivir. Estaba así. ¿De qué voy a vivir? Es que este era el que me daba de comer. Fíjense cómo está la gente. Allá lo hicieron tan así de ellos. Ellos están tan poseídos por los demonios que cuando este hombre lo liberaron, ahora de qué voy a comer, él era el que me daba de comer. Así, hermano. Se fija esta situación. Dice, él era el que me daba de comer. Después de la liberación, en lugar de estar contento, hermanos, de estar contento, pero no lo condenamos. ¿Por qué? Porque ellos están impuestos a andar así, de generación en generación en sus vidas, hermanos. Este hombre, amén. Pero si uno no anda en el espíritu, uno se agarra a condenarlo, pero Dios está contento porque yo te liberó, ahora vas a comenzar otra nueva vida, pero él todavía no le entiende la vida nueva que va a comenzar en Cristo Jesús, que es mayor que la que él andaba, en el espíritu que él andaba. Si ese espíritu le daba de comer a él, hermanos,
Imagínense, el Espíritu Santo no nos dará de comer a nosotros, no nos dará todas las necesidades que tenemos, no nos ayudará con todas las necesidades que tenemos. Este hombre se agarró a llorar, hermano, después de la liberación, pero no lloraba de gozo, no, sino, ¿qué voy a hacer ahora? Él era el que me daba de comer, decía, llorando. Pero nosotros debemos entender esa gente, hermano. Amén. Pero lo más bonito que queremos enseñarle de aquí es que si él confiaba en ese espíritu para comer, imagínense nosotros en Cristo Jesús, que es el espíritu de Papá Dios. Amén. Aleluya, hermanos. Denle un fuerte aplauso al Señor.